un poco más tranquila esta situación, entre comillas, retomamos un poco la agenda del programa. Queríamos hablar sobre el tratamiento mediático que se le está dando a ciertos casos que tienen que ver con violencia sexual, con violación, con abuso infantil. Hay un reconocido caso, el caso Jay Mamón, pero no vamos a hablar puntualmente de eso, de ese caso, sino en general de la manera en que los medios de comunicación deberíamos abordar este tipo de situaciones que tiene que ver siempre, obviamente, con la protección a la víctima, con la ecuanimidad también, pero con determinados conceptos que hay que manejar y que los medios de comunicación suelen caer, los medios de comunicación, especialmente los nacionales y los comerciales que corren por el punto de rating, suelen caer en un amarillismo en el cual está en juego, bueno, una situación que involucra a personas menores de edad. Vamos a charlar con Hugo Muleiro, que es integrante del equipo de comunicación de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. Repito, no vamos a hacer hincapié en un caso puntual, sino en la generalidad de este tipo de situaciones que lamentablemente se repiten, ¿no? Y se replican en la realidad argentina. Hugo, un gusto encontrarte. Pablo te saluda de este lado, en La Patria de las Moscas, por las radios de la Red de Medios del Oeste. Buen día, Pablo, un gusto estar en este aire, un honor para nosotros, para la Defensoría. Muchas gracias, ¿cómo están? Muy bien, un gusto reencontrarte siempre ahí en el trabajo con la Defensoría y antes también, desde hace mucho tiempo, en distintos medios de comunicación. Contanos la mirada desde la Defensoría, qué recomendaciones generales. Esto aplica a los medios de comunicación, pero también nos aplica como sociedad, ¿no? Por supuesto. Bueno, el primer parámetro que hay que tomar en cuenta son los derechos del niño, de la niña, que están plenamente desarrollados en nuestra legislación a partir de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, y hay allí un principio que establece que hay que cuidar la dignidad, hay que proteger la privacidad, sobre todo de un niño o de una niña que está en una situación de conflicto o que lo estuvo cuando fue persona menor de 18 años. Allí, entonces, si bien es necesario, como en este mismo momento lo estás haciendo vos, dar información al público y cubrir este tema, que es un tema, digamos, social, es un problema social, un problema cultural y que además roza lo delictivo, siempre esas coberturas y estas investigaciones y espacios dedicados a estos temas tienen que partir de la necesidad de cuidar primero los derechos de las personas involucradas, en especial las víctimas, pero no únicamente, también los derechos de las personas acusadas, porque para eso tenemos un orden legal, ¿no? Desde el punto de vista de la Defensoría del Público es muy importante también cuidar a las audiencias en el sentido de difundir información escabrosa o truculenta que puede afectar la sensibilidad, que puede inquietar, que puede angustiar. Muchos de los pedidos que recibe la Defensoría del Público por parte de las audiencias son porque no les resulta violento e intolerable lo que reciben, especialmente, aunque no únicamente, de los canales de televisión. Entonces hay un doble cuidado de las víctimas y por parte de los medios también por cuidar la sensibilidad de las audiencias. Así que esos son los primeros puntos en los que nos enfocamos. Bien, o sea, deberíamos intentar desactivar o apaciguar el morbo sobre este tipo de noticias y no echarle más leña al fuego. Viste que hay un tratamiento general que no solo aborda el caso en cuestión, sino empieza a anticiparte que hay más casos y a generar que empecemos a estar atentos a ver quién fue, quién no fue, qué pasó, qué no pasó, y se genera toda una rueda donde, como vos decís, Hugo, están los derechos de los niños y adolescentes por un lado, está el derecho a la garantía de defensa en un juicio de la otra parte. Igual sí. En cuestiones de abuso hablar de partes ya se me hace escabroso también y entro en conflicto yo como periodista, como comunicador. Es una línea muy fina. Es una línea delicada, compleja, requiere bastante esfuerzo, eso lo sabemos nosotros que hablamos todo el tiempo con periodistas, pero bueno, las normas están
para ser cumplidas, y si a uno no le gustan, hay que darse la inmensa tarea de tratar de modificarlas, pero mientras están vigentes, una cosa que está clara en la Argentina es que una persona menor de 18 años, ante un mayor de 18 años, la ley no prevé la figura del consentimiento de la relación, digamos. La ley dice que hay un abuso de poder, que hay una situación de supremacía del adulto que puede imponerse más allá de la voluntad de un adolescente o de una adolescente. Ese es un principio que hay que tener en cuenta. Luego, las afirmaciones generales, bueno, si uno como periodista tiene la presunción de que hay un abuso generalizado, si que esto está extendido, bueno, su obligación es ponerse a investigarlo ahora y demostrar lo que está diciendo, pero lanzar la frase al aire solo para causar, diríamos así, alarmismo, no es un gran servicio al público, ¿no? Hay investigadores, afortunadamente la Argentina tiene una academia muy capacitada, hay especialistas, bueno, los medios de comunicación deberían ampliar su agenda y buscar opiniones autorizadas, porque naturalmente no es un tema en el que se pueda, como casi todos los temas, no es un tema en el que se pueda opinar y fijar una línea por parte de un periodista. Hace falta mucho estudio para decir qué debe hacer una sociedad ante la violencia que padecen niñas y niños en todas sus formas. Eso es un tema que merece ser estudiado y tratado con el debido cuidado. Lo hemos visto también en otras coberturas recientes, digo, por citar un caso muy conmocionante, el del juicio a los asesinos de Fernando Báez en Villa Gesell, sí, donde teníamos un panelismo televisivo y unas largas rondas de programas en las que había muchos conductores y conductoras fijando posición sobre cuál debía ser la condena, y la verdad que ese es un tema para preguntarle a un especialista, no es algo en lo que uno, el periodista, conocimientos suficientes como para fijar los parámetros penales, que son muy complejos y que, insisto, requieren mucho estudio. Así que, diríamos como síntesis que lo que hace falta es que el periodista sepa que para temas tan complejos y específicos debe buscar fuentes autorizadas, y no es un buen servicio al público limitarse a golpes de efecto, como decías, a hacer alarmismo sin respaldarse en cifras, y recurrir a los especialistas que puedan indicar cuáles son los mejores caminos para enfrentar este tipo de situación. Hugo Muleiro habla con nosotros, integrante del equipo de comunicación de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. Creo que diste en la clave, Hugo, con el término, el concepto, la palabra servicio, ¿no? Los medios de comunicación prestan un servicio a la comunidad. También los medios de comunicación están para el show, están para el entretenimiento, pero son dos cosas separadas, ¿no? Una cuestión social, una realidad, debe ser informada, no debe ser parte de un show. Por supuesto, la ley vigente habla de la actividad de la radio y televisión como un servicio de interés público por el impacto que tiene en la comunidad, en el pueblo, en el cuerpo social, y no hay en la ley no hay nada que impida hacer shows y entretener, pero lo que la ley dice es que todas las emisiones, vamos a decir así, todos los espacios, todos los programas, todos los envíos, se pueden hacer respetando los derechos de las personas. O sea, no se trata de no cubrir el tema de la violencia contra la niñez y la adolescencia, pero sí de hacerlo respetando los derechos de todas las personas involucradas y respetando al público sin empujarlo a una situación angustiosa, a sentir que está cercado por el peligro por todos lados, y por lo tanto eso en general además conduce a la parálisis social, ¿no? Así que no hay nada que esté prohibido en la ley, pero lo que está sí establecido es que debe hacerse respetando los derechos de las personas involucradas y del público. Totalmente. Bueno, la Defensoría del Público no tiene poder sancionatorio, pero sí tiene capacidad de recomendación para los medios de comunicación, y Hugo llamamos a la Defensoría porque nos parecía interesante hablarlo desde los medios de comunicación, pero también que pare las antenas la sociedad, ¿no? El público, los públicos de los servicios de comunicación audiovisual,
que tienen la capacidad, primero del control remoto, de cambiar, y después también de advertir, de denunciar, de llamar la atención sobre este tipo de prácticas. Por supuesto. Ahí mencionaste un aspecto muy interesante que está en discusión en todo el mundo, casi se diría, que se discute hace bastante tiempo, que es la necesidad de que el público tenga también capacidad crítica ante lo que recibe, ¿no? Esto, el recurso bueno, tener instrumentos, como en el caso de la Argentina es la Defensoría del Público, para protestar, para pedir por prácticas que considere que le están dañando al público, y tener, como vos decís, capacidad de saber que quien emite siempre lo hace a partir de una toma de posición, a partir de un interés, y que uno como receptor tiene derecho a tomar distancia de esto que recibe y no darlo por bueno solo porque está saliendo por una pantalla. Estoy de acuerdo en esto que has enunciado como el derecho a cambiar de emisora, ¿no? Como dijiste, el control remoto, ¿no? El control, pero a veces lo que ocurre en la Argentina, ante un sistema de medios tan concentrado, que vos cambias de pantalla pero terminás viendo cosas parecidas todo el tiempo. Falta diversidad en el sistema mediático argentino, a partir de que la ley de radio y televisión no alcanzó todavía el nivel de cumplimiento que la propia ley se propuso. Así que ahí hay también una dificultad importante que no podemos dejar de mencionar. Pero es sí vital que las audiencias se vayan esmerando, vamos a decir así, e incorporando la noción de que quien emite, bueno, lo hace por una determinada razón, con un cuerpo de ideas previo, esa idea un poco romántica y linda, en realidad, del mensaje absolutamente neutral. Sabemos que es una utopía hermosa, pero es una utopía. Sí. Y bueno, como público tenemos que tener la capacidad de pararnos ante los mensajes y resolver por nosotros mismos qué nos parece bien y qué nos parece mal, sin que vamos a decirlo así como en el barrio, sin que nos llenen la cabeza, ¿no? Totalmente. Hugo Muleiro, integrante del equipo de comunicación de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. Hugo, muy interesante y muy importante el aporte, tu aporte, su aporte desde la Defensoría. Queríamos ayudar a visibilizar. Es un trabajo para dentro de los medios, pero también de cara a la sociedad, así que por eso esta charla te agradecemos mucho. No, gracias a ustedes, un honor estar aquí. Un abrazo. Un abrazo. Hugo Muleiro, desde la Defensoría del Público. Bueno, el tema Jay Mamón, que no lo venimos tocando en el programa, justamente porque no es, primero, nuestro métier, no es parte de nuestra agenda, sí la defensa y la promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y ahí en una denuncia de violación o de abuso, claramente está marcada y trazada la línea. Pero vamos al tratamiento mediático. Vemos en la televisión todo el tiempo la matraca, la bomba y la difusión de noticias y de maneras y de abordajes que violentan todo lo que recién charlamos con Hugo Muleiro de la Defensoría. Bueno, un interesante aporte, ¿no? Y esa conclusión está también en las audiencias. Si los medios de comunicación nos venden show, está en nosotros y nosotras si compramos ese show, o si con el control remoto también y con la denuncia, porque hay mecanismos para denunciar ante la Defensoría, los medios se terminan adaptando a otro grado de conciencia social. Creo que es primero lo uno y después lo otro, ¿no? Primero un cambio cultural desde la sociedad que se imponga a los medios. Los medios van a seguir trabajando para imponer el sentido contrario, que es el que rige hasta hoy, y al que también desde la masividad comunicacional se abona por intereses políticos, económicos, etcétera, etcétera. Espacio publicitario.